Hechos históricos de Argentina. Geografía y paisaje de Argentina. En este video podrás descubrir los hechos y datos históricos más relevantes de la República Argentina. Este gigante e impresionante país es la segunda nación más grande de América del Sur. Argentina es conocida oficialmente con el nombre de la República Argentina, siendo una nación de gran importancia en la región sudamericana y del mundo. Es la octava nación más grande del mundo, y la segunda más grande de América del Sur, después de Brasil. El límite oriental natural del país es el Océano Atlántico, mientras que su frontera occidental con Chile está formada por la imponente cordillera de los Andes. La nación limita con Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay en su zona norte. Argentina tiene una población estimada de 45.808.745 habitantes con una superficie de 2.780.400 km². La capital del país es Buenos Aires. Sus idiomas oficiales son español, inglés, italiano, alemán y francés, siendo el español el más hablado. Su moneda es el peso argentino. El núcleo de la nación es un pastizal llano y productivo al este de los Andes. El núcleo agrícola de Argentina es esta región, que se conoce como La Pampa, y selvas y cataratas del Iguazú en el noreste de Argentina. Desafortunadamente, a medida que la nación se expande, está siendo dañada por la deforestación y la contaminación. Los Andes, La Pampa, el norte y la Patagonia, que abarca la parte sur de la nación, conforman las 4 regiones generales de la nación. Breve historia de la Argentina. El control colonial español comenzó en 1516 y duró 300 años. El ejército británico invadió las Islas Malvinas, también conocidas como Malvinas, en 1806, después de derrotar a las fuerzas españolas en Buenos Aires. Estos hechos provocaron que el control de España sobre la nación se erosionara, y la Argentina proclamó su independencia en 1816. La afinidad de Juan Perón con la clase trabajadora lo ayudó a ganar la presidencia en 1946. 3 años más tarde, el intento de Juan Perón de expandir su autoridad resultó en su juicio político. Perón fue reelegido presidente en 1973, y su nueva esposa, Isabel, fue nombrada vicepresidenta, después de varios años tumultuosos y de estar cerca de la guerra civil. En 1976, los militares tomaron el poder, iniciando la llamada Guerra Sucia. En una de las épocas más sangrientas y destructivas de la historia de la Argentina, entre 1976 y 1983, perecieron entre 20.000 y 30.000 de los que se oponían a los militares argentinos. El general Leopoldo Galtieri, presidente de la Argentina, invadió las Islas Malvinas en 1982 con la creencia errónea de que los británicos no resistirían. Con respecto a los animales y el mundo natural de la Argentina, las especies animales son bastante abundantes en Argentina. Elefantes marinos, lobos marinos, pingüinos y leones marinos residen a lo largo de la costa de la Patagonia. En los mares de la costa atlántica, se pueden ver nadando tiburones, orcas, delfines y leones marinos, ofreciendo un espectáculo increíble. Flamencos, tortugas, tucanes, crocodilos y caimanes se pueden encontrar en el norte de la Argentina. También hay varias especies de gatos gigantes, incluidos el puma, el jaguar y el ocelote. La Patagonia es una región escasamente habitada que abunda en recursos naturales y vida silvestre, incluidos el elegante guanaco, que está relacionado con alpacas, cóndores, pumas, tortugas y garzas. En relación con la gente y su cultura, el deporte nacional de Argentina es el fútbol, y también se practica otros como el boxeo, el rugby, el tenis, el hockey y el baloncesto. La nación ha producido varios de los jugadores más conocidos del mundo, como Daniel Passarella, Mario Kempes, Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Lionel Messi, Manu Ginóbili, estrella de la NBA. Aproximadamente el 95% de la población es de ascendencia europea, originaria de Alemania, Italia y España. Una variedad de música y bailes folclóricos se realizan en todo el país: el tango, el chamamé, la chamarrita, la milonga, el triunfo, el malambo, la samba, la chacarera, el carnavalito y otros estilos, siendo el tango una costumbre social, una forma de música y baile muy apreciada en Argentina. La gastronomía argentina es muy diversa. El famoso choripán, el chorizo, la milanesa napolitana,
las empanadas, el matambre, las tortas fritas, el puchero, la polenta, los sorrentinos, el tradicional alfajor, la torta de chocolate, el dulce de leche, el mate, la bebida más popular del país, también forman parte de la dieta nacional. Gobierno y economía de la Argentina. La nación es una república federal, y después de muchos años de inestabilidad política, ha habido algunos presidentes que fueron elegidos democráticamente. Argentina es ahora una de las naciones más ricas de América Latina a pesar de experimentar dificultades económicas en el siglo XX y principios del XXI. Se beneficia de abundantes recursos naturales que incluyen petróleo, plata y cobre, así como de una población educada. El negocio principal de Argentina es la agricultura, y la nación exporta una amplia variedad de artículos como la carne, las frutas cítricas, la soya y el maíz a otros países. Hablando de la economía, según reportes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Argentina ha tenido uno de los crecimientos más fuertes de la región en los últimos años, lo que le ha permitido reducir drásticamente la pobreza desde el 5% en 2000 a 1.1% en 2021, y aumentar la esperanza de vida de su población. Por ejemplo, entre 2000 y 2021, la esperanza de vida en Argentina aumentó de 74 años a 77 años. La producción interna bruta de Argentina aumentó de 284.2 mil millones de dólares en 2000 a 491,49 mil millones en 2021, siendo 10.729.4 mil dólares per cápita, o sea un crecimiento en el orden de menos 0.8% en 2000 a 10.3% en 2021, según el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es realmente impresionante. Argentina tiene una de las tasas de esperanza de vida más altas de América Latina, y la tercera economía más grande de Sudamérica detrás de Brasil y México, garantizándole una libertad económica a su población con índices de desarrollo más sólidos de la región. Algunas ciudades más importantes de la Argentina son. Esta clasificación de las ciudades más importantes se realizó en base a lo que ofrece la ciudad como metrópolis, dependiendo de la población, su posición estratégica, economía y turismo. Los datos son aproximados y podrían cambiar. Además, existen otras ciudades que albergan espectaculares atractivos turísticos de Argentina. Aquí están las ciudades que superaron los 500.000 habitantes entre 2019 y 2020. Buenos Aires tiene una población estimada de 14.339.750 habitantes. Además de tener una cantidad significativa de rascacielos con una arquitectura notable, y calles llenas de diferentes estilos que incluyen edificios coloniales, neoclásicos, neogóticos, árticos racionalistas de influencia británica, y mucho más. Córdoba, con una población estimada a 1.753.684 habitantes, alberga la laguna de alta salinidad Mar Chiquita, que cubre unos 7.900 de kilómetros cuadrados, 4.000 millas cuadradas, y es el cuarto lago más grande de América Latina. Rosario, con una población estimada a 1.595.619 habitantes, es la cuna de la bandera. Mendoza, la ciudad oasis, tiene una población estimada a 1.139.064 habitantes, es sede de la montaña más alta de Argentina, el Aconcagua, y tiene una elevación de 6.962 metros y el volcán más alto del mundo, el Ojo Nevado del Salar, y se encuentra entre Argentina y Chile. San Miguel de Tucumán tiene una población estimada a 925.593 habitantes. La Plata tiene una población estimada a 872.431 habitantes. Esta hermosa ciudad tiene mucho que ofrecer al mundo entero. Mar del Plata tiene una población estimada a 656.456 habitantes, y es una de las ciudades más hermosas de la Argentina. Salta tiene una población estimada a 631.059 habitantes. Santa Fe con una población estimada en 583.368 habitantes. Esta hermosa ciudad ofrece experiencias inolvidables. San Juan con una población estimada a 511.124 habitantes, y tiene mucho que ofrecer a los visitantes.
Argentina es el país natal de grandes figuras como José de San Martín, considerado como el padre de la patria argentina. El comandante Ernesto Che Guevara, considerado como el guerrillero más famoso del mundo. Eva de Perón, conocida como Evita, defensora de los derechos humanos, y una fuente de inspiración para todos los ciudadanos desfavorecidos de Argentina y del mundo. Expresidentes Juan Perón y su esposa Elizabeth Perón, quien fue la primera presidenta mujer de Argentina y de toda América Latina. Expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner. Con 5 premios Nobel en total, Argentina ha logrado distinción. Desde que se instituyó este premio en 1901, 5 argentinos lo han recibido anteriormente. El primero es en química, los 2 segundos son por sus esfuerzos por la paz, y 2 son en el campo de la medicina. Después de rendirle homenaje al tango, el folclore y la cumbia por ser los géneros más tradicionales, nombrar algunos de los artistas más famosos del país es una tarea muy difícil. Gustavo Cerati, considerado como el más grande compositor de la música moderna ya que fue capaz de adaptar el rock internacional a las raíces argentinas. Carlos Gardel, Roberto Sánchez Osandro, Charly García, Mercedes Sosa, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Duki, María Becerra, Bizarrap, y muchos otros más. Manu Ginóbili, en el Salón de la Fama de la NBA, es considerado como el mejor jugador de básquet argentino. Paula Pareto, judoka, Luciana Aymar, hockey, Gabriela Sabatini, tenis, Carlos Monzón, conocido como Escopeta, boxeo. La tierra del tango es el país natal de grandes figuras mundiales del fútbol como Daniel Passarella, Mario Alberto Kempes, el legendario jugador y pibe de oro, Diego Armando Maradona, Gabriel Omar Batistuta, la Pulga de Oro, Lionel Messi y muchos otros más. Argentina ha ganado 2 Copas Mundiales de la FIFA, derrotando a la Naranja Mecánica de Johan Cruyff en Buenos Aires en 1978, y a Alemania en aquel entonces llamado el DF de México en 1986, con la prestación inolvidable de Diego Armando Maradona. Algunas curiosidades de Argentina. Por su belleza y sorprendentes características naturales, el glaciar Perito Moreno es uno de los destinos naturales más populares de Argentina y está ubicado en Santa Cruz, provincia de la Patagonia. Argentina es una de las naciones más devastadas por la guerra en la historia registrada, con un énfasis particular en las batallas contra imperios como el español, el francés y el británico, así con antiguos vecinos como la Confederación Perú-Boliviana y el Imperio brasileño. Argentina fue uno de los primeros países del mundo en tener una gran proporción de habitantes europeos y de habla hispana. Es una de las naciones latinoamericanas que vio más inmigración europea o española debido a su rico pasado. El bosque paranense, una de las zonas más taladas del mundo, se ha destruido aproximadamente el 92%, alberga una gran variedad de especies que corren grave peligro de extinción. A pesar de tener el tamaño total más pequeño, Argentina ha hecho el mejor trabajo para proteger y conservar este bosque, evitando su deforestación y destrucción. La Argentina posee 495 áreas protegidas con un total de 356.917 kilómetros cuadrados, casi 9 veces la superficie de la Holanda. Con una superficie aproximada de 12.000 kilómetros cuadrados, los esteros del Iberá concentran en su territorio una importante cantidad de biodiversidad del Parque Nacional Iberá, los glaciares, el Parque Nacional Iguazú, la Cueva de la Manos, la Península de Valdés, los parques naturales desiguales, la Resistencia Jesuita en Córdoba, la Quebrada de Humahuaca son algunos de los patrimonios de la humanidad en Argentina. Dada la gran cantidad de cataratas, las cataratas del Iguazú comparten este título con Brasil como una de las 7 maravillas naturales del mundo. La región geográfica más grande de la nación y el hogar de muchas vistas asombrosas, es la Patagonia, sin embargo es la menos poblada de la Argentina. La ciudad de Ushuaia es actualmente la puerta de entrada a la península antártica que se encuentra a 1000 kilómetros. El bolígrafo, el sistema de huella dactilar, el bypass cardíaco, el bastón para ciegos y muchos otros inventos se hicieron en la Argentina. La central de Atucha es la primera central nuclear construida en toda América Latina. La primera nación en la región en tener un satélite nacional en órbita.
Argentina es la octava nación más grande del mundo, y tiene suficiente tierra para abarcar a la mayoría del conjunto de la Unión Europea, incluida Gran Bretaña. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.